Hola, mi nombre es Miguel y les voy a explicar un modelo integrador de las teorías psicológicas del desarrollo cognitivo. Para esto me voy a basar en el libro Teorías del Desarrollo Cognitivo de Francisco Gutiérrez Martínez y el modelo que propone el autor. Para empezar, comentaré algunas teorías psicológicas y las dimensiones del modelo. Antes de iniciar, me gustaría indicar que, así como está el modelo del autor, existen diferentes modelos, debido a que hay diferentes controversias para poder organizar las diferentes perspectivas teóricas. Por ejemplo, entre lo mental y lo material, lo subjetivo y lo objetivo, lo racional y lo empírico. El autor, por el tema a tratar, toma un modelo mental, por ejemplo. También hay que diferenciar hechos y teorías. Todo acto para ser descrito se basa en una teoría previa, que especifica qué observar, cómo medirlo y cómo evaluarlo. Y también cada teoría tiene postulados, varios de ellos no son explícitos o bien no pueden ser sometidos a un contraste empírico, debido a que se basan en proposiciones. Este es el esquema organizador que propone el autor. Hay una dimensión epistemológica, que abarca el racionalismo y empirismo, una dimensión cosmológica, que abarca el paradigma organicista, mecanicista y dialéctico contextual, y una ontogénica, que planea el desarrollo como la herencia y el medio. Dentro de ahí se encuentran las diferentes teorías. Empecemos a comentar algunas teorías. Cada una de las teorías tiene ciertos modelos o elementos que permiten explicar el mundo, aunque también justo delimitan el objeto de estudio a estudiar. Por ejemplo, el conductismo se basa únicamente en la conducta, el psicoanálisis en una motivación inconsciente, el humanismo en una motivación intrínseca, el cognitivismo plantea diferentes constructos como atención, memoria, pensamiento, Piaget en un desarrollo cognitivo madurativo, Vygotsky en un desarrollo mediatizado o la teoría ecológica el individuo en su contexto. Veámoslos un poco más a fondo. Para esto imaginemos cómo se podría explicar, o si es que podrían explicar, que un niño golpea a otro niño. Del conductismo, por ejemplo, está el condicionamiento clásico, que se basa en una asociación de estímulos a situaciones fisiológicas. En este sentido, un golpe, el condicionamiento clásico no lo podría explicar. En cambio, el condicionamiento operante se basa en que un individuo va a dar una respuesta al recibir un estímulo. Esta respuesta es cuando el individuo se encuentra en movimiento. En este caso, el golpe se podría explicar como un premio o un castigo. El psicoanálisis, hay diferentes vertientes, únicamente por el momento comentaré de Freud. Propone una estructura psíquica identificada como el ello, que serían los deseos, el superyo, que serían la moral o lo que se debería de hacer, y un yo. Esta es una estructura teórica bastante metafórica que no conviene considerar como una descripción directa de la realidad. El modelo que propone el autor originalmente, más que con los dibujos que se presentan aquí, es más parecido al dibujo que se encuentra por acá. El humanismo propone cómo se logra esta motivación intrínseca y algunos factores necesarios para hacerlo. Este es un modelo de la pirámide de Maslow, aunque también existen diversos autores y diferentes áreas que aborda. El cognitivismo genera diferentes propuestas cognitivas. Este es un esquema general donde se puede identificar memoria, pensamiento y funciones expresivas, aunque cada uno de estos elementos a su vez se puede descomponer específicamente en diferentes microprocesos. Por otro lado, del constructivismo se puede considerar a Piaget. Algunos de los conceptos clave que él plantea es
la asimilación y estructuras mentales. Lo que propone como una estructura mental es como un esquema que nos ayuda a interpretar el mundo, y la asimilación es justo cuando empezamos con un elemento nuevo, comenzamos a adquirir cierta información que antes no teníamos, es decir, esta estructura mental comienza a modificarse. Y la acomodación es con la estructura que tenemos, nosotros empezamos también a modificar el mundo. Por otro lado, se encuentra Vygotsky, que él propone diferentes conceptos. Principalmente, una característica diferente a Piaget es, él propone cómo se puede mediar este desarrollo cognitivo. De ahí que propone que hay una zona de desarrollo real, es decir, lo que rinde solito el niño, y una zona de desarrollo potencial, que tanto puede alcanzar a desarrollar, así como una zona de desarrollo próximo, esto es, que tanto puede alcanzar con la ayuda de alguien, generalmente un adulto, que le va dando ciertas instrucciones. Es mediatizado porque utiliza diferentes herramientas para eso, principalmente propone el lenguaje. La teoría ecológica de Bronfenbrenner es una teoría que lo maneja con sistemas. Está el niño, el cual tiene un entorno cercano de la familia, el vecindario, el centro escolar y los compañeros. Pero también hay un exosistema, es decir, esto puede afectar al niño indirectamente. En el gobierno local, por ejemplo, en el momento en el que decide cierta política que afecta a su papá, entonces, aunque no afecte directamente al niño, sí va a tener ciertas repercusiones. O bien, tipo de gobierno, que sería ya un nivel macrosistema que abarca todavía más elementos, como podría ser un gobierno democrático que genera una serie de instituciones totalmente diferentes. Empecemos ahora a hablar de las dimensiones que propone. Una es el racionalismo. Considera filósofos como Platón, Descartes, Spinoza y Leibniz, con la idea básica de nosotros ya venimos con ciertas ideas, únicamente en el mundo se van a ir desarrollando, o bien las ideas que tenemos son algunas distorsiones de estos universales que ya tenemos. Algunas teorías psicológicas que parten de esto son teorías del instinto que utiliza Freud o que utiliza Rogers. Eysenck también la utiliza para explicar la personalidad. Lo marco en rojo porque muchos de sus datos también se encuentran en duda una vez que falleció. Aunque los elementos de la personalidad que vienen desde el nacimiento también es una teoría bastante fuerte. Por ejemplo, se encuentra Cattell al respecto. Fodor también es un racionalista que propone una teoría modular, identificando que el lenguaje, la atención o la memoria se pueden encontrar en diferentes módulos. Si bien ya no es una teoría muy utilizada, se derivan otras teorías de la inteligencia, por ejemplo la de Garnet, de las inteligencias múltiples, o Sternberg, que también estudia la sabiduría. En este sentido, el racionalismo propone el desarrollo de una maduración de estructuras que ya se encuentran innatas. Un ejemplo puede ser Noam Chomsky y la gramática generativa. Bien, otros ejemplos pueden ser, nosotros ya nacemos con un hardware, es decir, con componentes físicos, lo único que hace falta es instalar un software, que serían las ideas, pero ya tenemos una estructura predefinida que nos permite adquirir ciertas habilidades. Esto explica el desarrollo como un proceso madurativo. Y estas a su vez podrían explicar límites en nuestras habilidades, es decir, nosotros no tenemos la habilidad de volar, al menos con con elementos físicos únicamente. También puede explicar las diferencias que puede haber entre nosotros mismos, por ejemplo, porque nosotros podemos aprender más fácilmente un elemento que otro, o porque hay diferencias interindividuales, porque una persona puede ser más hábil que otra. Hay algunos temas relevantes en esta que investiga este tipo de teorías, como el lenguaje, teoría de la mente o el desarrollo cognitivo perceptivo. La dimensión epistemológica.
de empirismo y constructivismo. Aquí se encuentran filósofos como Aristóteles, Locke, Hume, Berkeley. La idea base es: la razón impone forma a los datos de los sentidos para crear conocimiento. Hay algunas otras filosofías que lo han utilizado, como el pragmatismo o bien el positivismo. La teoría que generalmente se considera es el conductismo, pero aquí hay que considerar que el conductismo ignora la mente. Se considera solo elementos observables en su estudio. Sin embargo, esto también es una exageración con respecto al conductismo, porque hay diferentes vertientes. Una de ellas es Tolman, que propone estudiar planes. Con respecto al constructivismo, el autor retoma a Kant, indicando que la forma es innata, sin embargo el contenido lo da la experiencia. Indicando también que los conceptos empíricos no son abstracciones, es decir, no es algo que se encuentra como innato o un elemento universal, sino es algo que constantemente se encuentra construyendo. El constructivismo se puede ver en diferentes corrientes psicológicas, como la Gestalt, la teoría del esquema de Bartlett, mapas cognitivos, planes o teorías más actuales también de la psicología, donde indican marcos o guiones de la conducta. También aquí se agrupan las ideas de Piaget y de Vygotsky. Aquí también el autor coloca el modelo ecológico de Bronfeld-Brenner, una dimensión cosmológica o ontológica. Aquí el autor propone tres elementos. El primero es el mecanicista. Aquí hay un asociacionismo pragmático y positivista del siglo XIX, en donde planteaban que el hombre funcionaba como una máquina, es decir, únicamente por causa y efecto era como la persona se podía estar moviendo. Por eso lo utilizaron bastante los pragmatistas, porque era una teoría bastante útil para poder cambiar a la persona, donde daba ciertas bases que facilitaban ese cambio. La organicista, que es un ser que se autoorganiza o autorregula. Aquí se considera una visión sistémica de la realidad y parte del finalismo, o que cada individuo puede tener cierta intencionalidad o busca ciertos fines. Puede haber un cambio cualitativo, generalmente puede ser discontinuo, y los cambios no se reducen solamente a una acumulación de conocimiento, sino que justo van cambiando ciertas estructuras. Un ejemplo de ellos es Piaget. El autor divide también en una tercera propuesta, que es dialéctico contextual. Aquí no solamente es que el individuo se autoorganice de manera aislada, sino que también existen aspectos sociales e históricos para analizar la realidad. En la dimensión ontogénica hay algunas características que son adquiridas por la herencia y que también determinan qué es lo que podríamos hacer. Por ejemplo, características fenotípicas, algunos trastornos genéticos, el tamaño del cerebro, cambios a lo largo del desarrollo, como la poda sináptica, o ciertos fenómenos, por ejemplo la impronta, que es cuando un ganso nace y sigue al primer ser vivo que ve, lo considera, por decirlo de alguna manera, su mamá. Hay ciertas características de la personalidad o edades sensibles, donde se puede facilitar cierto conocimiento. Hay también características adquiridas por el ambiente, esto es todo el aprendizaje que se puede dar en un contexto determinado. Y hay que hacer una aclaración. Para la ciencia práctica, muchas de las preguntas de si los cambios son por maduración o por el ambiente no son muy productivas, ya que, por un lado, cuando se considera que los cambios son por maduración, habría que estudiar cuáles son los mecanismos que facilitan o inhiben esa maduración. Por otro lado, si se quiere estudiar el ambiente, también se pregunta uno cuáles son las condiciones que facilitan también el desarrollo de ciertas características, de tal manera que cuando uno se centra en uno de estos dos aspectos,
puede llevar solamente a discusiones basadas en preferencias emotivas, es decir, con cierta ideología, o bien cada uno no identifica adecuadamente las bases y las limitaciones que tiene su teoría. Considerando lo anterior, ya se puede volver a revisar el esquema que propone el autor, donde justo identificaría el racionalismo y el empirismo en los extremos y el constructivismo como un punto medio, la herencia y el medio, pero la interacción igual como este punto medio, y en la dimensión cosmológica estaría integrado con los tres elementos de lo que considera debería de ser el hombre. Esto no tiene una contrastación empírica, sino son supuestos que se toman. Ya con esos elementos queda integrar las diferentes teorías. Piaget la coloca en un elemento de desarrollo genético, a Vygotsky lo organiza en un elemento social. La teoría ecológica, generalmente la parte social es un poco más complicado de colocar en algún lugar porque muchas de las teorías se basan en el individuo y el elemento central que propone el autor es el cognitivismo, el cual tiene diferentes vertientes y diferentes áreas. Estos son los diferentes capítulos que abarca su libro. Claro, también toma algunos elementos del conductismo, principalmente por el paradigma mecanicista, aunque hay libros, principalmente antes de los 90, completos sobre conductismo. Gracias por su atención.